Cristo. Y ahora mismo no puedo recordar las palabras porque es la primera vez que lo escucho, pero que Dios haga lo que tenga que hacer eh, para transformarnos, para moldearnos. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y te animo a clamar al Señor, a pedir al Señor por esto. Estamos hablando, glorificando a Cristo en un mundo hostil. Y Cristo es glorificado cuando nos parecemos más a Él, y el Padre es glorificado cuando nos hace más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que este sea nuestra petición. Oh Señor, queremos postrarnos delante de ti. Y solo tú sabes, Dios, cuánta rebelión hay en nuestro corazón. Somos malos desde nuestra juventud. Como dice el salmista, hemos sido formados, Dios, en maldad, que somos pecadores. Nuestra naturaleza, Dios, se opone a ti. Y Dios, solamente hay perdición y condenación eterna si no fuera por tu gracia manifestada en Cristo y mostrada, Dios, a nuestra vida. Y te alabamos por tu Hijo Jesucristo. Él es precioso. Él es esa roca reprobada, Dios, por el hombre, pero escogida y preciosa por ti. Y nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y te alabamos por Él. Te alabamos, Dios, por tu grande misericordia. Dios, y tu gracia se ha manifestado para salvación, pero para enseñarnos, Dios, a cómo vivir en este mundo de manera sobria, piadosa, justa. Y queremos rogarte, Dios, que trates con nuestro corazón. Haz lo que tengas que hacer para transformar nuestro corazón y hacernos más como tu Hijo Jesucristo. Pon en nosotros, Dios, un deseo, en un sentido insaciable, de ser más como Cristo. Que podamos glorificar a Cristo en medio del mundo que nos toca vivir. Que podamos glorificarte a ti, que podamos ver, Dios, cómo tú cumples en nosotros esa promesa de que tú que comenzaste la buena obra en nosotros la vas a perfeccionar hasta la venida de tu Hijo Jesús. Y estamos aquí reunidos y queremos encomendarnos a ti, encomendarnos una vez más a tu gracia y escuchar tus palabras, escuchar tu voz y que podamos atenderla y que podamos rendirnos a ti para que tú nos hables y nos moldees, nos transformes. Haznos como tu Hijo Jesús, te lo pedimos en su nombre, en su sagrado nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a nuestras Biblias, a Primera de Pedro, vamos a continuar allí en este texto y estamos viendo cómo glorificar a Dios, a Cristo, en un mundo que es hostil a Cristo. Y ya hemos empezado el día de ayer, la tarde de ayer, estableciendo las bases, podríamos decirlo así, de todo lo que vamos a ver hoy. Es tan crucial, es tan importante que sepamos cuál es nuestra identidad en Cristo, qué Dios nos ha hecho en Cristo. Y hemos visto que Dios nos ha hecho un pueblo especial, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta es nuestra identidad y veíamos el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Alguien lo recuerda? Proclamar las bellezas, las excelencias, las virtudes de nuestro Dios. Y en base a esta verdad, entonces el apóstol Pedro nos dice cómo debemos conducirnos ante el mundo, cuál es nuestra
nuestra imagen, nuestra identidad delante del mundo y nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Antes éramos extranjeros del cielo, alejados de Dios, ahora Dios nos ha hecho parte de su reino, ahora no somos extranjeros y extraños en el cielo, en su patria, en su reino, pero eso automáticamente nos convierte en extranjeros, peregrinos en este mundo. Y entonces nos dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma y tengan un testimonio fiel, digno del evangelio. ¿Por qué? Porque no pertenecen a este mundo. Ahora, esta es la base, esta es la razón y esto debe ser suficiente ánimo para nosotros para vivir de manera diferente, para agradar a Dios. El hecho de ver cómo su gracia nos ha alcanzado, cómo su gracia nos ha acercado a Él. Ya no somos enemigos, ya no hay ira, ¿sí? Y esto es tremendo, esto es tremendo. Hermanos, ante el sufrimiento, porque recordamos que el apóstol Pedro está hablando a personas que están sufriendo, pero ante el sufrimiento, esto debe cambiar nuestra perspectiva. Hay personas, hay creyentes que dicen, pero ¿por qué Dios no nos, al momento de ser salvos, no nos lleva inmediatamente al cielo y ya no sufrir más en esta tierra? Y yo tengo que decirte que, bueno, Dios nos ha dejado para proclamar sus bellezas en medio del mundo, pero piensa esto, mira, hay personas que probablemente no sufrirán tanto en esta tierra, pero sufrirán por toda una eternidad. Y tú, si eres hijo de Dios, seguramente vas a sufrir en esta tierra, pero no sufrirás por la eternidad. Y eso debe cambiar nuestra perspectiva de la vida. Sí hay gloria en sufrir en esta tierra temporalmente, si tenemos la seguridad de que estaremos en gloria con Cristo por la eternidad. Entonces esto debe darte ánimo para ser realmente y para vivir como un peregrino y extranjero. Y entonces, el apóstol Pedro nos va a dar, hemos visto, identidad, propósito y cómo debe ser nuestra manera de vivir allí como peregrinos y extranjeros. Y ahora nos va a dar algunas manifestaciones prácticas de esta verdad, aplicaciones prácticas de estas verdades. Y entonces vamos a ver muy rápidamente, no voy a extenderme mucho, en las dos primeras, que es el cristiano ante el gobierno civil, ante los gobernantes, el cristiano como empleado, podríamos decirlo así, y quiero dedicar un poco más de tiempo en esta mañana, si Dios lo permite, hablando sobre las mujeres y esta tarde sobre los hombres. Entonces, ¿cuántos tienen sueño? Mira, si tienes sueño, si de repente te estás durmiendo, si te pones de pie, no hay ningún problema. Pero voy a tratar de que no te duermas, lo intentaré. De repente, si aplaudo o algo así, para que nos despertemos. Muy bien. El apóstol Pedro va a aplicar entonces esta verdad. Mira, el Evangelio, como citaba en la oración, pensamos en el Evangelio solamente en términos de salvación, en el momento en que somos rescatados, salvados, somos regenerados. Pero la verdad es que el Evangelio no es solamente un inicio, sino que el Evangelio, voy a decirlo así, es un proyecto de vida, por decirlo así. Vale, es el proyecto eterno de Dios, el Evangelio. Ya en Génesis 3, en el principio, ya Dios empieza a anunciar el Evangelio y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice que Cristo fue apartado, crucificado desde antes de los tiempos, de los siglos. Entonces, el Evangelio es el proyecto de Dios. Y en nuestra vida, el Evangelio no es solamente para hacernos entrar al cielo o para darnos una vida eterna como un inicio, sino el Evangelio debe impactar toda nuestra vida, pero toda, absolutamente toda. Y entonces vamos a ver
algunos aspectos prácticos de esto. Y lo primero que Pedro presenta aquí, que es relevante para el tiempo en que le está escribiendo, lo vemos ahí en el versículo 13 y 17. Seguimos, ayer vimos 9, versículos 9 hasta el versículo 12, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2. Y ahora voy a leer versículos 13 al 17. Bueno, vamos a leerlo todos juntos. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dice, todos juntos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Seguramente tú no lo hubieras pensado, ¿vale? Pero el apóstol Pablo viene mostrándote cómo el evangelio te ha dado una nueva vida. Y curiosamente el apóstol Pedro te dice que una de las manifestaciones de la obra del evangelio es en tu relación con las autoridades civiles. ¿Tú sabes cuál era el gobierno más o menos allí alrededor de la situación de los creyentes cuando Pedro escribe? No era una democracia y no era cualquier reino, cualquier rey el que estaba, ¿sí? Es uno de los peores gobiernos de la historia. Y el apóstol Pedro dice, mira, el evangelio impacta en tu relación, en tu actitud hacia los gobernantes. Todos deseamos buenos gobernantes. Y espero que sí. Yo creo que nadie está diciendo, yo quiero un mal gobernante. Y es probable que cuando vemos que nuestros gobernantes no están actuando correctamente, podemos caer podrían ser tres actitudes equivocadas. Uno es enajenarnos de la realidad. ¿Sabemos lo que es enajenarse? Es como alejarse, olvidarse, pasar de todo, ¿sí? De la realidad. Esa es una opción que es mala, no es correcta. La otra opción es la rebelión, o como cristianos hacer activismo político, como para ofrecer un partido que vaya a favor de nuestra percepción de la vida o de nuestra cosmovisión. Y yo te voy a decir algo, los cristianos no estamos llamados a hacer activismo político. Sí, tienes que tener una noción clara, tienes que tener una opinión, debes participar en lo que es bueno, correcto, en lo que contribuye a la expansión de la verdad, al mejor desarrollo de la sociedad, pero los cristianos, y mucho menos en el púlpito, estamos llamados a hacer activismo político, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado con eso. La otra opción es defender a ultranza el partido de mi simpatía y nos volvemos más que en cristianos, nos volvemos en activistas. Y hay grande peligro en esto. Podemos llegar a sentir repugnancia, desprecio por los gobernantes y algunos pueden decir como cristianos, es que no merecen mi obediencia. Además, yo soy cristiano y yo sigo a Cristo, así que no me importa lo que ocurra, yo me rebelo ante todo. Y la verdad es que yo he visto a muchos cristianos que gritan, discuten, defienden un partido político más que lo que defenderían el evangelio. Y esto es preocupante, está mal. Y parece muchas veces que en estas áreas lo que importa son mis preferencias o mis opiniones, lo que yo considero que me trae mayor beneficio. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante los gobernantes? Tenemos que pensar, Dios nos ha hecho ciudadanos de su reino, es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, Él te llama,
te manda a que honres, que glorifiques a Cristo por medio de tu obediencia, de tu honra a los gobiernos terrenales. Y vamos a ver algunas cosas aquí. Lo primero es que si eres ciudadano del reino del cielo, y tenemos que mantener esto en mente, si eres ciudadano del reino del cielo, tú debes respetar a las autoridades terrenales aquí. Si eres hijo de Dios, tu ciudadanía, ya lo he dicho, está en los cielos, como dice Filipenses. Cristo reina con el Padre, junto al Padre, ahí en el cielo. Y alguien podría decir, bueno, si mi rey está en los cielos, no tengo responsabilidades aquí en este mundo porque mi patria está en el cielo. Yo obedezco a Cristo, yo obedezco a mi rey y no obedezco a ningún rey humano porque Cristo es mi rey. Y alguien podría pensar que esto es muy piadoso decir. Pero Pedro dice justamente lo contrario, totalmente lo contrario. Si Cristo es tu rey, por causa de tu rey, por causa de su nombre, si es que amas a tu rey y tú quieres vivir para él, por causa del testimonio del evangelio, del testimonio de tu rey, tú debes respetar y someterte a las autoridades civiles. ¿Ves que es contrario a lo que muchas veces pensamos? Es lo que hemos leído allí. Por causa del Señor, de Cristo, sométete a las autoridades civiles, a las instituciones humanas. Y esta palabra someterse es ponerse bajo orden para obedecer. Y acuérdate de esta palabra, someterse, porque va a decir lo mismo para todos los creyentes con relación a las autoridades civiles, lo va a decir de los esclavos o de los empleados, lo va a decir de las mujeres, lo va a decir para todos. Así que no te olvides de esta palabra, es ponerte bajo orden para obedecer. Si Cristo es nuestro rey nos ordena que nos sometamos a las autoridades de este reino temporal. ¿Sí? Y hermanos, esto nos hace diferentes al mundo, porque el mundo no está dispuesto a someterse cuando algo no va de acuerdo a sus propias opiniones o preferencias. Ahora quiero ponerte un ejemplo. Imagínate, hay muchos extranjeros aquí. ¿Sí? Bueno, no sé si hay muchos, pero hay varios, hay varios. Somos varios, todos. Bueno, ¿cuántos han estado en el campamento Monte Calvario? Sí, vale, el himno del campamento Calvario dice españoles acudid a campamento. Yo digo, sí, hay que cantarlo más, porque ahí la mayoría son extranjeros. Entonces, españoles, vengan a campamento. Bueno, mal chiste. Vale, eres extranjero. Ahora imagínate un extranjero que dice, mira, yo no soy de este país, así que aquí yo voy a hacer lo que yo quiera y no respeto las leyes ni las autoridades, yo insulto y hablo mal y cuando me preguntan digo, es que yo no soy de aquí, yo soy de otro país, así que hago y deshago. ¿Tiene sentido esto? No, absolutamente. Y esto es similar como cristianos. Somos extranjeros, peregrinos, ya lo hemos visto ayer, y debemos someternos a las autoridades del mundo en el que estamos de paso. Ahora, ¿cuál es tu actitud hacia los gobernantes? Es una pregunta en serio. ¿Cuál es tu actitud hacia los gobernantes que tenemos ahora mismo? ¿Los respetas o te expresas de ellos así como el mundo se expresa de ellos? ¿Evades tus responsabilidades civiles justificándote de que no cumples porque los gobernantes se van a robar el dinero o van a actuar mal o son injustos? ¿Oras verdaderamente por los gobernantes? Y cuando oras, Dios, como en los salmos imprecatorios, destrúyelos, azótales las espadas, quiebrales los dientes y que no puedan levantarse hoy por la mañana porque son impíos, injustos. ¿O estás orando por salvación realmente? ¿Estás clamando a Dios que Dios les rescate? Porque muchos cristianos están queriendo un cambio de gobiernos esperando tener una mejor vida ahora, simplemente. Y esperando tener gobiernos que beneficien sus expectativas de vida ahora. Pero recuerda
Si eres ciudadano del cielo, tu expectativa de vida debe estar en el cielo y estás de paso aquí. Tú debes respetar a las autoridades terrenales. También debes vivir de acuerdo a la verdadera libertad. Podemos ver allí versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, que seas un digno representante de tu ciudadanía celestial, que no traigas mancha al testimonio de Cristo, al testimonio de tu verdadero Rey, por causa de una actitud irresponsable, una actitud no santa ante las autoridades. No caigas en la tentación de decir, es que Dios me ha hecho libre, ciudadano de su reino, así que no voy a cumplir con mis responsabilidades civiles. Esto es contrario a la voluntad de Dios. Vive en la verdadera libertad, ¿vale? Y la verdadera libertad no es que tú puedes hacer lo que quieras. La verdadera libertad es que puedes hacer lo correcto y puedes tratar a todos como es debido. Esa es la verdadera libertad. El impío no tiene verdadera libertad, ¿sí? Pero tú como hijo de Dios ahora tienes verdadera libertad en hacer lo correcto, en hacer lo que agrada a Dios y tratar a todos como Dios manda que los trates. Y Dios dice allí en 4 sentencias cómo debemos tratar a todos. Y no tenemos el tiempo de profundizar en esto, pero dice, honra y respeta a todos. Dice, honra a todos, buenos y malos. Dice, ama a los hermanos. Tenemos que amar a todos, pero hay un amor especial, particular para los hermanos en Cristo. ¿Qué más dice? Temed a Dios. ¿Sí? La reverencia y adoración exclusiva a Dios. Dios es el único digno de tu adoración, pero me llama mucho la atención. Pone primero temed a Dios y después termina diciendo honra al Rey. ¿Sí? Yo hubiera puesto a Dios, o sea, como cerrando todo, mira, honra a Dios, pero dice, mira, tu meta debe ser adorar a Dios, honrar a Dios como temer a Dios como tu Dios, pero debes honrar a tu autoridad. No debes adorar a tu autoridad, como es era el caso de César. No debes idolatrar a tu autoridad, pero honrale, obedécelo. Y tenemos a Cristo allí que dice, dad a César lo que es de César, ¿sí? Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, debemos evaluar cuál es nuestra actitud. Y no hemos tenido tiempo para ver más cosas de esta porción, pero quiero que esto sea significativo para ti. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo el Evangelio impacta esta área de nuestra vida? ¿Cómo el Evangelio debe impactar nuestra manera de mirar esto? Y yo quiero que pienses en esto. Pedro nos ha dicho que hemos sido rescatados de las tinieblas. Nuestra misión es anunciar las virtudes de nuestro Salvador, ¿vale? Pero ahora piensa un momento en tu Salvador. Piensa en este momento en tu Salvador. ¿Tú has pensado en que el Padre, Dios Padre, que es Rey del universo, envió a su Hijo a esta tierra y Cristo se sometió a los gobernantes de su tiempo en esta tierra? Lucas usa esta misma palabra de someterse, de obedecer, cuando habla de Cristo que estuvo sujeto a sus padres terrenales. Hijos, no tienes ninguna excusa de no someterte a tus padres, sean como sean. Porque Cristo se sometió a los suyos. Y dices, guau, pero es que María y José y María deben ser los mejores padres del universo. Y probablemente sí, pero tienes que pensar que el Dios del universo se sometió a padres terrenales y la comparación no es igual. Tú no eres perfecto y debes someterte a padres que no son perfectos. Pero el Dios perfecto se sometió a padres imperfectos.
Y hasta el momento en que llegan y le dicen, ¿qué haces? Que te has perdido y te has quedado en el templo. Y Jesús dice, sí, tengo que estar en los negocios de mi Padre, pero se somete a ellos. Y después María amablemente quiere que ya Jesús empiece a hacer milagros. Y Jesús le dice, mamá, espérate, que no es tu lugar, no ha llegado mi hora. Y los trata con respeto. Y a punto de morir, Jesús no se olvida de su madre. No hay asilos, no hay para ancianos ni asilos, residencias, perdón. ¿Sí? Jesús se preocupa por sus padres. Y tú como hijo dices, es que son, no me entienden, mira. No, que no. Y cuando seas padre lo entenderás. Sí, tienes un deber como en imitación a Cristo. Vemos a Jesús pagando tributos, que muchos eran abusivos, porque tú crees que la corrupción y los tributos excesivos son cosa de ahora, no. Y Jesús está cumpliendo con estas responsabilidades. Jesucristo se humilla y permite que las autoridades terrenales ejecuten un juicio injusto sobre él, e incluso en el momento más terrible, cuando está siendo quebrantado ahí en la cruz, por la ira de Dios, por la ira de su Padre, Cristo ora y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Cristo se somete a las autoridades terrenales. Entonces, ¿cuál debe ser tu actitud? Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Y orar por aquellos que os perjudican, aquellos que os causan sufrimiento, hablando en esta esfera gubernamental. No estamos llamados a ser celotes, a ser guerrilleros. No es el llamado de Dios. Por causa del Señor, por causa de nuestro verdadero Rey, debemos someternos a las autoridades terrenales. Si tienes preguntas, si quieres ahondar más con esto, tienes dos pastores excelentes, tendrás bastante tiempo para hablar con ellos. Y después, si hay tiempo, podemos seguir conversando. Otra área en la que el evangelio debe impactarnos es en el área del trabajo y en tus responsabilidades como, vamos a decir, como empleados. Y podemos continuar allí, versículos 18 al 25, dice el apóstol Pedro, todos juntos, versículos 18 al 25, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y nuevamente no vamos a tener la oportunidad de profundizar mucho en este texto, pero Pedro está tratando temas muy sensibles, muy sensibles. Anteriormente a los creyentes les está diciendo, mira, tú debes someterte a las autoridades. Sí, ese tirano que ha expulsado a los cristianos de Roma, y por ciudad que vas, las autoridades están amedrentándote, están lastimándote. Una situación
terrible, es muy, muy sensible. Y ahora la mayoría de estos cristianos, muchos de estos cristianos son esclavos. Y el apóstol Pedro está diciendo, mira, tu actitud, ¿cuál es tu actitud hacia tus jefes, hacia tus amos? Muchos eran abusados de parte de la autoridad. Eh, Estaban sometidos a autoridades que no eran buenas. Y muchos de nosotros ahora mismo también, muchos enfrentan situaciones similares. Quizás no hay una esclavitud a la forma que había en este contexto, pero algunos trabajos casi parecen esclavitud. Y muchos cristianos están padeciendo estas circunstancias. ¿Cuál debe ser nuestro testimonio? ¿De qué manera glorificamos a Cristo en medio de un mundo hostil y ahora en la esfera del trabajo? Porque igualmente, como nuestra tendencia ante los gobiernos es de repudio muchas veces, de rebelión, también ante la hostilidad en el trabajo, nuestra tendencia es a la rebelión, al desprecio, a trabajar, como dice la escritura, al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, solo lo justo, renegar, criticar, pensar mal de nuestros jefes. Y Dios quiere llevarnos a ver más allá de los problemas que estamos enfrentando ahora en nuestros trabajos. Y nos recuerda, si somos hijos de Dios, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y esto debe impactar nuestra vida también en el trabajo. Si eres ciudadano del cielo, tú debes sujetarte con respeto a tu jefe. Y son verdades que no pensamos a menudo. Y nuevamente, pensamos en el cielo allá, sí, pero eso debe impactar nuestra vida ahora. Y entonces, quiero darte algo que para mí es de aliento en este pasaje. Estoy sacando algunas cosas de este texto, de todo lo que podríamos hablar. Mira, Dios reconoce a sus hijos que sufren. Dios reconoce a sus hijos que sufren. Mira en el texto, allí en el versículo 19, o bueno, el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, otra vez sujeción, dispuestos a obedecer, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Te parece que Pedro es específico? Porque tú me dirías, es que tú no conoces a mi jefe. Parece que Pedro sí, ¿sí? Hace 2000 años. Bueno, el Espíritu Santo lo conoce. Y dice, ajá. Si este jefe es repetitivo en su forma de ser, ¿sería mejor hacerse a un lado o seguir? Dios ilumínalo, elimínalo. Dice a veces uno. Sí. A ver, déjame exponer un poco la situación del texto, por decirlo así, y puedo dar una sugerencia, ¿vale? Al final de este tema. Es importante, ¿vale? Entonces, primero vamos a ver cuál es la verdad, por decir así, objetiva del texto y luego vemos alguna sugerencia práctica en este sentido. Decía que Dios ya sabe que habrá jefes que son difíciles de soportar y muchas de estas personas no tenían opción, no había renuncias, ¿sí? No había opción de renunciar. Y mira el versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Sí? Y esta es una descripción muy actual, muy actual. Y el asunto aquí, y por eso digo que de verdad es un consuelo, es, bueno, primero que no está hablando de que si tú eres un mal trabajador y entonces el jefe te está reprochando tu mal trabajo. No. Y la situación más estricta aquí es que cuando estos jefes impíos veían a estos cristianos,
muchos su reacción era de aprovecharse entonces de estos cristianos, porque eran cristianos, porque el impío sabe que el cristiano debe responder como Cristo. Entonces, estos cristianos estaban sufriendo injustamente porque estos jefes eran hostiles y aparte, como eran cristianos, entonces los jefes les agredían más, esperando aprovecharse y esperando mansedumbre de parte de ellos, humildad. Entonces, estaban sufriendo injustamente. No es porque hay personas que dicen, ay, no, es que el jefe me tiene manía, pero es que son perezosos, no cumplen bien su trabajo. No está hablando de eso. Pero mira, en esta situación de injusticia y sobre todo cuando tú ves que el hecho de ser cristiano cambia muchas veces el panorama y hace que la situación sea más difícil. Y cuando tienes que enfrentar estas cosas, tú debes entender que Dios elogia y reconoce el mérito de sus hijos que sufren. Dios no es indolente. Él está diciendo, esto merece aprobación. No quiere decir que Dios está contento con la injusticia. No, no, no. Pero lo que quiere decir es que Dios no es indiferente. La idea aquí es que Dios muestra su gracia también. Dios te mira con agrado, con su bondad, con su gracia, cuando sufres y tu actitud es una actitud, una actitud cristiana ante el agravio, como respuesta ante el agravio. Y tenemos que decir que Dios derrama su gracia a sus hijos que están sometidos a situaciones así. Dios está mirándote, Dios está mirando tu actitud, mirando tu corazón y Dios ve el esfuerzo y valora, por decirlo así, tu esfuerzo de agradarle a Él en medio de situaciones que son hostiles. Entonces, debes tener ánimo, debes confiar en el Señor, debes agradecer al Señor, porque Dios sí reconoce a sus hijos que están sufriendo. Dios sí les está mirando, Dios les está cuidando también, ¿sí? Y en medio de esta situación es impresionante. El apóstol Pedro nos llama a imitar a Cristo en medio de esta situación y esto puede sorprendernos. Nos dice, sujétate a tus amos terrenales, sé un trabajador excelente, sé un trabajador dedicado y sujétate con respeto a tu jefe, aun si son difíciles de soportar. Y nuevamente, Pedro no está hablando de un sufrimiento, como decir, resignado, sin propósito. No, Pedro nos ayuda y nos anima a mirar a Cristo y nos pone como ejemplo a Cristo. En un sentido, Cristo cambia, Cristo redefine nuestro sufrimiento, redefine nuestra actitud. Y dice ahí el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Y nos pone allí varios ejemplos de Cristo. Cristo no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí vemos la actitud de Cristo ante el agravio. Cristo tenía toda la autoridad de destruir, de juzgar a sus ofensores, pero su actitud es de honestidad. No vemos a Cristo siendo deshonesto en ningún momento. Y tú y yo no tenemos justificación a ser deshonestos en nuestras labores, en nuestros trabajos, sin engaño. Y si hay alguna acusación, que sea una acusación falsa, que sea injusta. Cristo también sufrió en humildad. Muchas veces queremos replicar no tanto por honor a la justicia, sino por nuestro orgullo. No estamos dispuestos a sufrir de ninguna manera. Y es meramente orgullo, muchas veces. ¿Sí? No vemos esto en Cristo. Y Cristo soportó también en templanza, en dominio propio ante la ofensa. Y no estamos justificados a reaccionar con ira
con enojo, así como los impíos reaccionan ante la injusticia. Porque acuérdate, si eres hijo de Dios, eres pueblo escogido de Dios. Eres una nación especial. Eres peregrino y extranjero. Dios te ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. No puedes reaccionar igual que aquellos que no conocen a Dios. ¿Sí? Y en este momento voy a comentar un poco lo que dice el hermano. Esto no quiere decir que entonces si tienes una otra opción de trabajo, no puedes escoger otro trabajo. Esto no quiere decir esto. ¿Sí? No quiere decir que debes soportar eternamente un trabajo hostil. Lo que quiere decir es que el tiempo que estés en ese trabajo, tu testimonio debe ser reflejando a Cristo. Si tienes la oportunidad de escoger otro trabajo, con un testimonio intachable, que puedas salir de ese trabajo hacia otro trabajo. Si tienes que renunciar al trabajo porque la situación es de absoluta hostilidad y tienes la posibilidad, hay personas que no tienen opción, porque es permanecer en ese trabajo o quedar, vamos a decir, sin trabajo y con necesidades que necesita cubrir. Hombres, sobre todo hombres o mujeres solas, enfrentan esta circunstancia. Entonces, es algo para orar al Señor. Es algo para orar al Señor. Y pedir al Señor sabiduría. Si tienes que salir del trabajo, pues que salgas del trabajo, pero con un testimonio intachable. Asegúrate que sea evidente que tu testimonio es un testimonio cristiano. Y os pongo un ejemplo, voy a decir, personal. Cuando llegué a Elche hace algunos años, estuve en un trabajo y este jefe que tenía era tremendo. O sea, gritaba por demás, era terrible. Y gritaba a todo el mundo, insultaba a todo el mundo. Entonces, yo tenía algunos meses, llegué el nuevo y pues yo allí soportando. Cuando pasaron algunos meses, y ya sabía que yo tenía un testimonio con mi desarrollo de trabajo. Entonces un día hablé con el jefe por teléfono y porque me llamó gritándome y le digo, jefe, quiero decirte algo con todo respeto. Quiero decirte que te respeto como jefe y creo que has visto mi forma de trabajar y has visto mi forma de tratarte. Nunca te he hablado de mala manera. Siempre he atendido las exigencias del trabajo y te respeto, pero por eso exijo respeto para mi persona. Entonces, solamente quiero comunicarte que si esta situación continúa y sigues gritándome, yo voy a renunciar al trabajo. Pero quiero decírtelo con antelación para que no parezca que es un arrebato ni nada. Estoy comunicándolo en calma. No, Antonio, que perdóname, es que tienes que entenderme y tal. Y le digo, entiendo lo que sea, pero esta es mi forma de ser y yo te respeto, así que quiero ese respeto para mí. Y si no podemos así, lo siento, voy a renunciar. Y no es una amenaza, no es un chantaje, no te estoy pidiendo más dinero, solo te estoy pidiendo que haya respeto entre los dos. La actitud cambió, no sé si decir 180 grados, es que no hay más porque si no sería lo mismo, pero tremendo. Y cuando me fui de la empresa porque iba a Almería, más o menos me rogó que no me fuera y que si podía traer la iglesia de Almería aquí a Elche. Y una situación bien particular y por la gracia de Dios pude salir en su momento con un testimonio del Evangelio en ese sentido y poder compartirle a él del Evangelio y a él y a su hermana y una situación muy, muy,
muy especial ahí. Ahora, yo sé que no se dan estas situaciones siempre y hay personas que les dará exactamente igual. El punto es que el tiempo que estés, que tu testimonio sea intachable. Y si tienes que salir, que sea evidente que no es porque actúas como los demás, que no es por un mero beneficio propio, que no es por arrebatos, que no es por orgullo, es por, vamos a decir, una dignidad entendible, ¿sí? Y en el que los demás ven tu esfuerzo, ven tu sacrificio, porque hay muchas personas también, muchos creyentes y en nuestra cultura que no entienden de sacrificio. Quieren que se les pague muchísimo por hacer lo menos posible y eso tampoco es de acuerdo al Evangelio. O sea, tú tienes que ser una persona sacrificada, una persona entregada. Tienes que ser el mejor de tu área. Niños, tenéis que estudiar, tenéis que preparar, jóvenes, tenéis que ser excelentes. Y esto es así. Y que tengáis un testimonio de integridad. ¿Sí? Y Dios también, Dios permite a veces que sus hijos pasen por situaciones así terribles y Dios muestra su gracia porque Dios no es indolente y Dios a veces también cambia las situaciones para su gloria y Dios se glorifica en una forma y en otra, ¿sí? Pero sea cual sea la situación y si tenemos que renunciar o lo que sea, que quede un testimonio, ¿sí? Y que si tienen que acusarnos de algo, que sea por que sea mentira, que sea mentira. ¿Sí? Por el último día tenía para terminar el cierto día y terminé toda la jornada, llamé al jefe, llamé a su cuñado que era encargado de algo y le dije, he terminado en esto, hay una situación aquí que probablemente va a presentar problemas más adelante, pero quiero dejar constancia de esto para que sea evidente. Y bueno, muchas gracias por todo, ya nos vemos. Al minuto me llama el jefe, no te vas a despedir de mí. Yo le digo, si te tengo que ver el lunes, por eso no te he llamado. Y me dijo, Antonio, tengo que darte gracias porque no eres como otros trabajadores que el último día, como ya es el último día, eh, deshacen cualquier cosa y no cumplen y has cumplido hasta el último momento. Y digo esto yo no tengo ninguna gloria, solamente es una experiencia que a mí me ha tocado y gracias a Dios por esa situación, ¿vale? Y entonces solamente quiero ponerlo como un ejemplo, no hacia mí, sino de que el cristiano debe luchar por tener un testimonio íntegro hasta el último momento, hasta el último segundo, de esfuerzo, de respeto, de dar gloria a Dios, ¿sí? Porque son oportunidades para decir, es que yo te sirvo a ti, pero yo sirvo a Dios y trabajo para ti porque yo quiero glorificar a Dios y el mundo no entiende eso. es algo que no pueden entender, no pueden comprender. Y cuando Dios te permite eso es de gran bendición y es para su gloria, porque nosotros, si es por nosotros, nosotros deshonramos el nombre de Dios. Así que no creamos que nos vamos a mirar y decir, mira qué buen cristiano soy. No, cuidado con eso, ¿sí? Entonces espero que eso más o menos nos da una idea práctica, ¿vale? Entonces, debemos sujetarnos a nuestros jefes, porque Dios reconoce a los que sufren, Dios te llama a imitar a Cristo y también porque tú tienes si eres hijo de Dios, Dios te ha dado una nueva vida, una nueva relación en Cristo. Y es lo que vemos allí, versículo 24 dice, y 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y Pedro está regresando al hecho de que tenemos que tener otra perspectiva. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora por Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su muerte, por su resurrección, Dios nos ha dado una nueva vida y nos ha dado una nueva relación con Dios. Ahora Dios nos ha dado en Cristo un pastor
un obispo, alguien que nos cuida. Ahora, ¿que nos cuida en qué situación? Pedro está escribiendo a esclavos y Pedro les está diciendo, sujétense a los amos terrenales porque tenéis a Cristo. Y esto debe hacernos pensar, o sea, sujétate, soporta la situación en la que Dios te ha puesto porque tienes a Cristo y Cristo es tu obispo, es tu cuidador y es tu pastor. ¿Y te acuerdas de Salmo 23? A veces no pensamos en esto. Nos encanta versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Sí? Pero dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y vamos directamente a, no temeré mal alguno. Amén. Pero el problema o el asunto es que el pastor nos va a llevar por valle de sombra de muerte. Es así, es así. Pero la mayor promesa es, pero tú estarás conmigo. O sea, en medio del valle de sombra de muerte, el pastor estará con nosotros. Y eso es glorioso, eso debe ayudarnos a soportar, debe ayudarnos a tener buen ánimo. Él ha dado su vida por sus ovejas y cuida de ellas. Y dice ahí en Juan 10, nada las arrebatará de su mano. Y esto es tremendo. Dios no te ha perdido de vista ahí en medio de tu trabajo. ¿Sí? Dios no es como Baal cuando Elías diciendo, a ver si se ha ido de viaje, a ver si está dormido. Y a veces pensamos así, Dios, es que no miras la injusticia. Y Dios está diciendo, sí, la estoy mirando. Pero yo he perdonado tu injusticia. Y estás en mi mano. Y por la eternidad estaré contigo y tú estarás conmigo. Soporta ahora mismo este tiempo temporal porque te espera la eternidad si eres hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, podemos glorificar a Dios en medio de estas circunstancias. Hemos visto ante los gobiernos que son hostiles al evangelio y son hostiles a los cristianos por causa de que son hostiles a Cristo y lo vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Y cada vez más los gobiernos muestran más su cara anti Dios. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Sí? Seguir honrando a Dios, glorificando a Cristo en medio de este mundo hostil. Y también hay jefes, hay amos terrenales que son hostiles y que son más hostiles hacia los cristianos. Y los cristianos lo sienten más, porque el impío da 3 portazos, da un insulto y sale y tira y dice, me he desahogado. No, los cristianos no podemos actuar así si somos miembros de la familia de Dios, si somos hijos de Dios. Ahora viene un tema chungo, y tenemos algunos minutos. La próxima actividad es a las 2 por ahí. Espero que no os durma. Vamos a ponernos de pie un momentito. Vamos, todos de pie. ¿Sí? Todos de pie. Muy bien. Nos estiramos un poco. Yo bebo un poco de agua. Muy bien. Ahora, los hombres, ¿os podéis salir un momento? No, mentira. Vamos a sentarnos todos. Y porque el apóstol Pedro continúa hablando y ahora va a hablar de un tercer grupo, por decirlo así, y este es el grupo de las mujeres. Hay mujeres. Mujeres que profesan piedad, mujeres que viven de acuerdo al evangelio. Y os quiero poner una ilustración, os quiero no sé si decir una pequeña historia. Mira, ¿estamos todos aquí? ¿Sí? Un padre tenía una hija amada. Era
la niña de sus ojos. Desde que nació, esta niña fue su deleite y este padre disfrutaba cada momento con ella. A medida que esta niña crecía, pues el padre le enseñaba, la cuidaba con esmero, quería ser el mejor padre y su sueño era que esta pequeña se convirtiera en una gran mujer. La niña era hermosa, preciosa, y el padre lo sabía. Y para él esta niña valía todo. Cuanto más crecía, más le enseñaba hasta que ya tocaba al padre protegerla de niños malos, de hombres malintencionados. Y su sueño era que esta niña fuera una gran mujer un día y una gran esposa. Pero la niña se hizo jovencita. Empezó a sentir que su padre la sobreprotegía. Empezó esta niña a hablarle ásperamente y empezó a juntarse con personas que la animaban a ir en contra de su padre. Empezó a gustarle mostrar, exponer su belleza, maquillaje por aquí, menos ropa por allá, salidas, coqueteos. Y cuando su padre la confrontaba, su respuesta es que me gusta. No veo nada de malo y todo el mundo lo hace, era su argumento. Sin duda, ya no era una niñita inocente y mucho menos una mujer santa. Vamos a ver ahí Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a continuar, versículos 1 al 6. Dice, voy a leerlo yo, dice de la siguiente manera. Leemos todos juntos versículos 5 y 6. Dice versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Todos, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, mujeres, quiero mencionar que todo lo que voy a decir ahora es en amor y con el más sincero deseo de tu crecimiento espiritual y que tengas un testimonio que glorifica a Cristo. Y hay dos cosas que son complicadísimas para hablar en la iglesia con relación a las mujeres. Una es la sujeción, la sumisión, y la otra es la vestimenta. Y Pedro cruelmente junta las dos cosas en un mismo texto. ¿Sí? Quizás no ves nada malo en los argumentos de la jovencita que mencionaba hace un momento. Y es que el mundo nos ha presentado una imagen distorsionada de lo que es valioso en una mujer. El mundo valora lo que ellos llaman el empoderamiento de la mujer, que la mujer sea independiente, que pueda valerse por sí misma, que no tenga que sujetarse a nadie y mucho menos a un marido. Justamente la otra cosa que el mundo valora más en una mujer es que tenga un cuerpo que mostrar. ¿Sí? ¿Estoy diciendo cosas descabelladas? Cuando estaba preparando este sermón hace bastantes meses, conversando con mi esposa, me recordaba uno de los comentarios que se escuchan muchas veces de las abuelas y de las mujeres adultas cuando una niña está creciendo. Y seguramente has escuchado esto. Mira qué buen cuerpo se le está quedando. ¿Lo has escuchado alguna vez? Así. Mira qué buen cuerpecito se le está quedando. Sí, es algo muy español, creo. ¿Sí?
Mira qué buen cuerpo. Y es que estas ideas distorsionadas permanecen lamentablemente en la mente de muchos cristianos, ¿sí? Y hermanos, un problema es que trivializamos muchos aspectos prácticos de la santidad. Y el argumento es que me gusta. Yo no veo nada de malo. Y nos olvidamos que Dios nos ha llamado a vivir bajo unos estándares de santidad que son altísimos por causa de que Él es santo. Y tengo de verdad, hermana, y varones también, y niños y jovencitos, tengo que decirte hoy, chica, hermana, que si eres hija de Dios, el Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, que lo hemos visto, Él es santo, santo, santo. Y te dice que debes ser santa como Él es santo en toda tu manera de vivir. Y esto implica o esto afecta también estas dos áreas. Tu meta, si eres hija de Dios, es y debe ser agradarle a Él, agradar al Dios que te salvó. Entonces, en base a este texto, quiero decirte que si tú eres hija de Dios, si Dios te ha hecho su hija, tú debes tener una actitud que refuerza el Evangelio. Tu actitud debe reforzar el Evangelio. Y constantemente estoy diciendo tú debes, tú debes, tú debes, tú debes, y no quiero que suene como reglas, y no, es una respuesta lógica a lo que Dios ha hecho. Dios te ha hecho su pueblo especial. Entonces, tenemos deberes en respuesta a esa gracia de Dios, y no es por imposición, sino por amor al que nos amó primero, como dice primera de Juan. Entonces, tu actitud debe reforzar el Evangelio. Lo primero que vemos y notamos en este texto es que Pedro empieza diciendo, asimismo vosotras mujeres. Muchas veces somos expertos en escaquearnos. Cuando no nos sentimos parte del asunto o no queremos involucrarnos y no queremos ver las implicaciones de la palabra de Dios ahí en nuestra propia vida. Y entonces el mandato es para otro, no para mí. Pero Pedro empieza incluyendo a las mujeres de manera especial diciendo, asimismo vosotras, mujeres. Ahora, ¿qué implica ese asimismo? ¿Qué implica ese asimismo? Es necesariamente tiene que ver con lo que ha dicho anteriormente, ¿sí? ¿Y qué ha dicho anteriormente? Que los siervos, los esclavos, han recibido una nueva vida en Cristo, tienen una relación nueva con Cristo para vivir en justicia. Eran ovejas que han sido aceptadas nuevamente, que han sido dirigidas, cuidadas por el gran pastor y obispo de sus almas, que es Cristo. Es decir, si tú eres salva, si tú eres hija de Dios, tú has sido perdonada, así como lo dice anteriormente de los esclavos. Tus llagas han sido curadas por las llagas de Cristo. Has sido limpiada, has sido purificada, podríamos decir, con amor eterno en Cristo. Has recibido una nueva vida para vivir en justicia, no para vivir para el pecado, pero eres una oveja restaurada. Es lo que ha dicho anteriormente. Has sido restaurada a la comunión con el Padre, con Cristo como tu pastor. Y esto es sorprendente en el tiempo que Pedro está escribiendo esto, porque en el tiempo que Pedro está escribiendo esto, las mujeres no eran tan consideradas como valiosas, ¿sí? Pero Pedro está aplicando estos efectos del Evangelio no solamente a los hombres, sino a la vida específica de las mujeres. Y lo que significa esto es que tú no eres anónima en el reino de Dios. Tú no eres una más del montón. Tú no eres de un grupo allí sin consideración, discriminado, apartado. No. Tú con nombre y apellido has sido salvada. Pero asimismo, de la misma forma que el Evangelio tiene implicaciones para los hombres, también lo tiene para las mujeres. Podríamos decir que esta es la verdadera inclusión, que Dios salva a hombres y a mujeres igualmente por la fe en Cristo. Y dice el apóstol Pablo que delante de la cruz, delante de Dios,
No hay hombre ni mujer en el sentido de que ninguno tiene ventaja delante de Dios. Dios ama a ambos por igual y salva a ambos por igual por el Evangelio, por medio de Cristo. Entonces tú debes vivir en santidad para Dios, igual que los hombres son llamados a vivir en santidad para Dios. Ahora, ¿cuál es tu actitud entonces? Y Pedro habla allí de la sumisión. Ya ha aplicado este mismo mandamiento, como decíamos, con relación al gobierno civil y a los criados también con relación a sus amos. Ahora lo aplica específicamente a las esposas. Ahora, el mandato no es solamente para esposas que tienen esposos que no son salvos, sino para todas las esposas. Y esto debe mostrarse en castidad y respeto, va a decir Pedro. Santidad y respeto, de tal manera que la actitud de la mujer concuerde con el Evangelio. Y si tu esposo no es creyente, dice Pedro, que tu testimonio refuerce el Evangelio y no sea un estorbo. Lamentablemente he conocido hombres que, y recuerdo un caso en particular, que después de años y años estar orando en la iglesia por él, cuando llega a Cristo, después del tiempo en confianza con mi padre, que es el pastor de la iglesia, este hombre le dice: pastor, quiero decirte que el gran estorbo por años para yo no entregar mi vida a Cristo era mi esposa. Pero lo curioso es que yo recuerdo estando en días, en cultos de oración, y esta mujer levantando la mano y decir: quiero pedir oración por la salvación de mi esposo. Por años. Y este hombre después dice: ahora que soy cristiano, se me hace cuesta arriba llevar una vida cristiana por causa de mi esposa. Es tremendo, es tremendo, ¿sí? Y el problema con esto es que en nuestras culturas no han sido enseñadas a respetar. Los niños gritan a los padres como si nada está pasando. Los niños gritan a sus profesores. Los niños hablan e interrumpen cuando los adultos están hablando y se meten porque ellos quieren hablar. ¿Sí? ¿Y qué hace nuestra sociedad? Nada, ¿sí? Nada. Hacen pucheros los niños, ponen mala cara, hablan ásperamente, levantan la voz, contradicen, y esto se ve normal. Pero estos niños, y hablando de niñas, se convierten en mujeres. Se convierten en mujeres en el sentido de adultas. Y las mujeres hacen igual con sus maridos. Y el apóstol Pablo dice: esposas, estad sujetas a vuestros esposos como al Señor. ¿Sí? Estad sujetas a vuestros esposos como al Señor. A veces veo situaciones que me da vergüenza ajena. Cómo algunas mujeres hablan a sus maridos. Situaciones en donde la mujer rebate al esposo, contradice, y como dicen los chistes, al marido solamente le queda decir: sí, mi amor. Y he visto situaciones, y no estoy hablando de machismo, estoy hablando de falta de respeto. Y he visto situaciones donde el marido ya ni habla, porque lo que diga va a ser discutido por su esposa. Ahora, chica, esposa, mujer, si de repente sientes ahora mismo que alguna falta de simpatía hacia mí empieza a surgir, luego hablaré de los hombres, tranquila, ¿sí? Tranquila. Luego ejecutaré vuestra venganza sobre los hombres, y te aseguro, no quieres estar en la posición del hombre, no quieres, porque lo que vamos a ver de los hombres es tremendo. Así que, hombre, tampoco estés con una sonrisa de diciendo: muy bien, pastor, dale ahí fuerte, porque no, ten cuidado, de verdad, lo digo en serio.
porque esperemos escuchar lo que hay que decir de los esposos, pero de verdad las mujeres deben aprender a respetar, deben aprender a la sumisión bíblica. Jovencitas, solteras, aprendan a respetar, respeten a sus padres, porque de la manera que irrespetas a tus padres, será peor con tu marido. Jóvenes, si tú ves una chica que no respeta a sus padres, lo que te viene es terrible. Pero eso al revés, me voy a adelantar. Pero chica, como es ese chico con su madre, contigo será peor. Eso es así, contigo será peor. ¿Sí? Así que hombres, aprendan a respetar a las mujeres y respeten a vuestras madres. Veo situaciones de verdad deprimentes en cuanto a esto. Ahora yo pregunto a las esposas, ¿le hablarías así a Cristo como le hablas a tu marido? Puedes estar ahí en casa a los gritos pelados y suena el de Amazon trayendo un paquete y abres la puerta, hola, buenas tardes, y cambia tu forma de, tu cara, tu voz, todo. Cierras la puerta y continúa el infierno. Y da risa, pero es para llorar. Es para llorar. ¿Le hablarías así a Cristo? Pastor, es que mi marido no es como Cristo. Yo lo sé. O sea, sí, lo sé. Créeme, créeme. Pero es lo que Dios dice. Sujétate, síguele, respétalo. Quiero decirte esto de verdad, de una forma práctica. Pregúntale a tu esposo si hay alguna forma, alguna actitud de tu parte que él considera como falta de respeto. Y cuando te lo diga, escúchalo y ora al Señor que te ayude a cambiar eso. No estoy hablando de caprichos, estoy hablando de cosas sensatas. No seas tú, mujer, la que corta el bacalao, como dicen aquí. Déjale a tu esposo tomar decisiones. Es que se va a equivocar, probablemente. ¿Y cómo no se va a equivocar si nunca le dejas tomar las riendas y tomar decisiones? Si nunca le dejas ser el líder del hogar. No eres su madre. No. Eres su ayuda idónea. Y como ayuda, ayuda, no desórdenes. ¿Sí? Y si tienes un esposo no salvo, que tu esposo no tenga la excusa para decir, y así dice que es cristiana. Porque hay muchos maridos que dicen de esta manera. Las mujeres de afuera buscan sentirse empoderadas, pero las cristianas saben que son amadas en Cristo y no necesitan el poder del mundo. Es más, tienen el verdadero poder del Espíritu Santo para vivir como mujeres piadosas. Ahora, hay una segunda cosa que debe ser afectada por el Evangelio. Tu actitud de respeto hacia tu esposo debe ser afectado por el Evangelio, pero hay una segunda cosa. Tú debes vestirte mostrando la belleza del Evangelio. Tu carácter debe reforzar el testimonio del Evangelio y tu vestimenta debe mostrar la belleza del Evangelio. Sabes que las mujeres son atractivas y no lo digo con ninguna intención mala. Las mujeres son atractivas, son una hermosa creación de Dios, pero por naturaleza son tentadas a a dirigir las miradas de los demás hacia su belleza externa. Y esto tuvo sus efectos también en la iglesia de Pedro, en el tiempo de Pedro. Y el Espíritu Santo vio la necesidad de corregir cosas en esta área de la iglesia. En el contexto de Pedro, la tentación, ahí en el versículo 3 y 4, dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno,
el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En este contexto, la tentación de las mujeres era adornarse en extremo porque esto les hacía parecer mujeres de mayor estándar social. ¿Sí? Las mujeres pudientes pues se adornaban, imagínate, con hilos de oro en el cabello. ¿Sí? Si una mujer entra ahora mismo así, o bueno, o es familia de un traficante o tiene de verdad mucho dinero. ¿Sí? Y esa era la tentación principal en este contexto, y esto causaba envidias entre las mujeres. Mira, de verdad, o sea, seamos honestos y sinceros, las mujeres tienen un grave problema con la envidia. O sea, no quiero parecer faltar el respeto, pero la verdad, o sea, los hombres nos saludamos y mira, ni nos dimos cuenta qué camiseta tenía. No, puede ser el mismo pantalón de ayer y no hay ningún problema. Pero la mujer viene y es que yo veo a las mujeres, de repente pasa una mujer y la miran para ver todo lo que tiene. O sea, no sé cómo se dice aquí esto. Y ya saben lo que ha traído y tienen una necesidad de decir, oh, estás guapísima. Yo veo a Jeremy, ¿qué pasó Jeremy? Nos vimos sin problema, hermano. No se peinó, no hay ningún problema. Pero las mujeres sí están mirándose, unas a otras y comparándose. Es de verdad, mujeres. Es algo para considerar. Hay mucha envidia y competencia entre mujeres cristianas. ¿Sí? Y el apóstol Pedro está mirando esto también en la iglesia. ¿Sí? Y Pedro dice, mira, esta lucha por la apariencia externa no es el verdadero valor, sino el del corazón. Lo más importante es tu corazón, pero tu ropa muestra lo que hay en tu corazón y cuál es el enfoque de tu corazón. Y tu actitud debe ser de ser humilde, mujer, sin agitación, sin querer impresionar, sin llamar la atención a ti misma, sin hacer sentir mal a la otra hermana que no tiene quizás las mismas posibilidades que tú. De verdad, yo no estoy en contra de que las mujeres se arreglen, no. Pero ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Sí? ¿Qué problema hay en que llegues y otra hermana tenga el mismo vestido que tú? ¿Cuál es el problema? Es ropa. Pero vaya, es un problema para las mujeres, ¿sí? Ahora, hoy en día, y este es el contexto estricto quizás de parte de este texto, pero hoy en día, según en qué contextos, creo que no es tan fuerte la tentación de adornarse en extremo, voy a decir, en extremo con joyas para atraer las miradas o para sentirse valorada. Pero hay una tendencia que es igual o peor y que Pedro también va a abordar de alguna forma, y es usar la sensualidad como adorno, por decirlo así. Es exhibir tu cuerpo y esto, lejos de dar valor a la mujer, denigra y pervierte a la mujer. Pedro ha dicho que tu carácter debe mostrar castidad, santidad, pureza, y parte del significado de esto es inocencia. Y tu ropa debe reflejar inocencia. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Timoteo y dice que la mujer debe vestirse con ropa decorosa, esto es decir, con orden. No con harapos, pero no con ostentación. Y Pedro añade que debe vestirse con pudor y modestia. Pudor tiene que ver con recato. ¿Sí? Algunos traducen con cierta cohibición en el vestir para no exponer su cuerpo. Y la modestia está relacionada con la cordura y con el dominio propio. Es interesante, ¿sí? Una cohibición a la hora de vestirse
y con dominio propio. Y hermana, de verdad, tu vestimenta no debe insinuar, debe mostrar inocencia. No debe llamar la atención hacia tu figura. Por favor, usa la cordura y el dominio propio. El mundo te va a decir que debes exhibir, pero Dios te dice que tú eres su oveja. Tú eres su ovejita y por lo tanto tú debes ser pura. Y esto es una mentalidad mundana. Cuando llegué a la universidad, yo pensaba que había llegado al paraíso, a una universidad cristiana. Y oh sorpresa, el primer domingo que estoy ahí en el comedor, de repente entra una chica y de verdad tuve que agachar mi cabeza y mirar el plato que tenía enfrente. Y dije, pues me equivoqué de cielo, de paraíso, ¿sí? Y más adelante escuché una de las expresiones de esta chica que justamente le comentó a mi esposa. En ese momento no éramos, no nos conocíamos. Y esta chica dijo con un escote y le llamaron la atención y dice, es que Dios me ha dado poco y entonces tengo que mostrar lo poco que tengo. ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? Esta es la mentalidad de santidad a la que Dios nos ha llamado. Y es una mentalidad mundana. Pedro dice que tu forma de vestir debe reflejar un corazón que es de gran estima delante de Dios, no delante de los hombres. Tu meta debe ser que Dios te mire y Dios esté agradado de tu forma de vestir, no llamar la atención de los demás y menos atraer una mirada impura. Y he escuchado personas no creyentes diciéndole a las chicas, cuando te vistes mal, atraes solamente a hombres impíos, a hombres por malas intenciones, ¿sí? Y de verdad, debes reflejar santidad en tu ropa. Conocimos una niña tendría 7 años o algo así, y esta niña se iba a vestir, y una niña de 7 años, y llegaba al espejo, está la cámara ahí, no me sale. Llegaba al espejo y la niña levantaba los brazos y si se subía un poco aquí, no se ponía. Ya se le había quedado pequeña. La niña de 7 años, adultos me entenderéis, se inclinaba así en el espejo y si se veía algo, no se lo ponía. Una niña de 7 años, pero que estaba siendo enseñada y que estaba entendiendo que su cuerpo no era para mostrar. Yo te pregunto cómo te vistes y cuáles son tus criterios. ¿Por qué siempre hay que ir a menos? Y esto empieza con las niñas, padres. No penséis que cuando tenga 15 años vais a poder bajarle los centímetros de la falda o del pantalón corto. No. ¿Por qué siempre hay que ir a menos? Y no es asunto de calor, porque yo no voy al culto en tirantes. No. Y yo crecí en un país donde hace mucho calor y donde muchas veces iba domingos con camisas manga largas a la iglesia. Solamente un asunto de conciencia, ¿sí? Yo siempre digo que el calor es psicológico. No debes estar mostrando tu abdomen, tu espalda, ni aquí en la iglesia ni en ningún lado. No debes estar resaltando tus pechos. Cubre lo suficiente tu pecho para que no haya insinuación, para que haya inocencia. No resaltes tu figura por lo estrecho de tu ropa. ¿Sí? Baja a la altura de tu falda, cubre tus muslos. Reserva tu cuerpo visualmente solamente a tu marido. Y si no tienes marido, no tienes nada que mostrar a nadie por ahora. ¿Sí? Ahora, ¿te has preguntado, mujer, qué tipo de mirada produce tu ropa?
Y alguien podría decir, pues eso es problema de los hombres. Sí, es problema de los hombres, pero es tu problema también. ¿Por qué no te cubres más? ¿Mm? Porque el mundo te ha hecho creer que así eres más guapa y no es así. Así eres más sensual, eso sí, pero más guapa no eres. Así atraes más el gusto carnal y no la santidad. Y yo escucho a mujeres adultas diciéndole a jovencitas mal vestidas, qué guapa estás. Y yo creo y estoy convencido que eso es perversión. ¿Sí? Las adultas promueven en las jovencitas la sensualidad que querían tener cuando eran jóvenes, pero que no era bien aceptada en la sociedad. Pero como hoy se puede todo, podemos usarlo. Te pongo un ejemplo y las chicas entenderán. El primer día que te has puesto un pantalón corto, muy corto, te has sentido incómoda, pero luego te vas acostumbrando a ese nivel de pantalón. El primer día que te has puesto una falda un poco más corta, te has sentido incómoda y llegas a la iglesia así, bajándote. No sé por qué, no encuentro el sentido de eso. ¿Por qué te esfuerzas en bajarlo un poquito más? Póntelo más largo. ¿Sí? ¿Es ilógico lo que estoy diciendo? Hasta que te acostumbras. El primer día que te pones algo corto delante o descubierto detrás, yo veo a mujeres ahora tapándose con el cabello o llegan así. No tiene sentido, pero te acostumbras. Y te lo digo con todo cariño y amor, no pierdas la vergüenza. No pierdas la vergüenza. Es que no tengo dinero. Es que eso no es excusa. Es que hace mucho calor. Pues mira a las musulmanas, no se están muriendo. Y dices, no, es que son oprimidas, sus maridos son hostiles. Vale, puede ser cierto, pero ese es otro problema, no problema de calor. Y ellas entienden lo que es pudor y no son hijas de Dios. La desnudez o la falta de pudor no es señal de libertad, es señal de perversión. ¿Sí? Es que en las tiendas ya no se vende ropa recatada. Eso no es 100% verdad. ¿Sí? Y de todas formas, nadie dijo que la vida cristiana sería fácil. Y me dirás, es que tú eres hombre. Sí, pero si tiene que llegar el día en que tenemos que fabricarnos nuestra propia ropa, nadie dijo que la vida cristiana sería fácil. Y es probable que en este momento algunas estén ya enfadadísimas conmigo, pero quiero decirte algo y recordarte algo. ¿Eres hija de Dios? ¿Crees que Dios te ama? ¿Eres oveja de su redil? Todo esto que dice Dios es porque Dios te ama, porque Él quiere cuidarte, porque Él quiere cuidar tu corazón para que no sigas la inmoralidad y la perversión del mundo, que tu forma de vestir muestre la belleza del Evangelio, no la inmoralidad del mundo. Y lo último que dice Pedro en relación a las mujeres en este contexto, en este momento, es que imites ejemplos que son dignos del Evangelio. Las mujeres y los hombres también imitan y esto lo vemos en las modas. La moda gana muchísimo dinero con las mujeres porque tienen esa tendencia y usada bien, usada para el bien es hermoso. Las mujeres son geniales en la obra del Señor, son, como decía, son incluidas, son parte del reino de Dios, pero tenemos la tentación de seguir al mundo y tenemos que luchar con esto. Y Pedro dice allí, pone como ejemplo a aquellas mujeres antiguas que esperaban en Dios, que eran hijas de Dios y estaban sujetas a sus maridos y se ataviaban también con piedad y no temían ninguna amenaza. Y hermana, de verdad, busca ejemplos piadosos que imitar.
Busca consejo de mujeres piadosas. Sé discípula de Sara, sé discípula de mujeres que aman al Señor. No imites al mundo. No imites las formas irrespetuosas que has visto en tus padres, en tus tías, en las telenovelas o en donde sea. No sigas los patrones de belleza de este mundo. Imita a mujeres que tienen un testimonio de piedad. Y sabes, es que tú eres como la niña del principio. ¿Te acuerdas de la niña del principio? Esa que el padre amaba tanto. Dios te ha hecho su hija y Él quiere protegerte. Dios es el único que sabe cómo protegerte de verdad y por eso te ha dado a su Hijo Jesucristo, te ha dado a su Espíritu Santo, a su palabra, su sueño, su propósito es presentarte un día delante de su gloria, limpia, sin mancha, delante de Cristo. Y yo quiero decirte que si tú eres como esa niña que se ha extraviado, que está viviendo para atraer las miradas, si cada vez más te gusta lo que el mundo dice que está bien, lo que el mundo dice que es hacerte guapa, yo quiero decirte de verdad, ven a tu Padre, ven a Dios y pídele que te perdone, pídele que cambie tu manera de ver y que te impacte con el Evangelio y te lo aseguro, Él te perdona, Él te limpia y luego ve y vive para Él. Y si estás casada y ves que no eres esa esposa que refleja el Evangelio, que no se sujeta correctamente, que quizás ha sido una piedra de tropiezo a su esposo, no te quedes donde estés, donde estás. Ven a tu Padre, Él te ama. Y si te arrepientes, Él te perdona. Te lo puedo asegurar, Él te perdona. ¿Sí? Y busca entonces ayuda de consejo de tus pastores, de mujeres que aman al Señor y que están mostrando una actitud que refleja el Evangelio y una vestimenta que muestra la belleza del Evangelio. Sea cual sea tu situación, vive para Dios y agradarle solamente a Él. Porque si Dios te ha hecho su hija, Él quiere que le agrades a Él y no a este mundo. Que el Señor los bendiga y terminamos ahora.